Bien, vamos a seguir entonces con la segunda parte de lecciones del libro de Santiago, que es, yo creo que es muy interesante porque tiene una aplicación a nuestras vidas, pues sin lugar a dudas, ¿no? De práctica. Y todo lo que sea práctico, pues es bueno. Así que empezamos donde nos quedamos, quiero decir. Sabéis que el título de esta primera parte es La prueba de la perseverancia en el sufrimiento. La prueba de la perseverancia en el sufrimiento. O sea, la clave aquí, la palabra clave es sufrimiento, ¿no? Bueno, y hay que decir que hay sufrimientos que nos los buscamos nosotros, porque somos así, de tozudos o de, o sea, poco sabios o lo que sea, que no es que necesariamente Dios nos lo envíe, sino que nosotros mismos nos metemos ahí. ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, porque no hemos tenido un buen día. Nos hemos levantado con el pie izquierdo, o porque hemos tomado una mala decisión, o lo que sea. Y no necesariamente es algo que sea necesariamente, digo, trato de Dios en nuestras vidas, sino solamente es que nosotros no estamos haciéndolo bien. ¿Que Dios puede aprovechar esto para obrar nuestras vidas? Sí, también es verdad, pero hombre, no es necesario cuando Dios no lo envía. No sé. Entonces, no estamos hablando de eso, estamos hablando mayormente de ese sufrimiento que viene cuando nadie lo busca, nadie lo quiere, sencillamente viene, aparece y decimos, ¿y por qué, Señor? ¿Eh? Y más que un por qué debería ser un para qué, Señor, ¿no? Más bien es un para qué, porque por qué, pues dirá, porque yo te lo envío, ¿y qué? Ah, vale. ¿Eh? Es mejor decir, ¿y para qué me lo envías? Ah, esa es mejor pregunta. ¿Eh? ¿Os acordáis la película esa de Yo Robot? Que salía el hombre ese que murió en un holograma y el Bill Smith le hacía preguntas, ¿no? Y le contestaba el holograma, haz preguntas correctas. Esta pregunta no tiene respuesta, haz preguntas correctas, ¿no? Yo, no sé, yo he visto varias veces esa película, me gustaba. Y es verdad, o sea, a veces tenemos que hacer preguntas, pero las preguntas tienen que ser correctas, porque si no, no tienen respuesta. No sabemos cómo hacerlas tampoco, esas preguntas correctas, pero normalmente cuando pasan cosas y no le hemos buscado nosotros, es un ¿y para qué? Más que un por qué. ¿Y por qué, Señor? No, ¿y para qué? ¿Cuál es la finalidad de esto que me está pasando? ¿No? Bueno, esto es un comentario, pero vamos a continuar. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, hay un resultado ahí, algo interesante, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, por tanto, se refiere al criterio utilizado para examinar la calidad de algo. O sea, es algo que Dios envía, permite, envía, como tú quieras, da igual, y tiene la finalidad, no en sí misma de nada, porque a veces son cosas que, muchas veces son tonterías, otras veces no, pero no es la prueba la cuestión, sino para qué esa prueba es enviada. Esa prueba es enviada para examinar cómo está nuestra vida delante de Dios. Porque cuando no hay pruebas, cuando no pasa nada, pues somos maravillosos, hermanos. Yo el primero, fantástico. Oye, qué santo que soy, ¿eh? ¿Verdad? Claro, si no pasa nada, pues tú vives tu día a día tranquilamente, no te peleas con nadie, ni con tu mujer, ni tu mujer contigo, lo cual es milagroso, pero bueno, vamos a decir que es así, no pasa nada oye, y vas por la vida como flotando, y esto es fantástico, no sé, ¿qué dicen el sufrimiento de los cristianos? Yo no lo veo por ningún lado, porque yo soy cristiano y no sufro. Es una irrealidad muy grande, ¿verdad? Es una irrealidad muy grande porque siempre van a pasar cosas. Ahora, estas cosas que pasen y también cuando nosotros no las buscamos, sino sencillamente aparecen o sencillamente tenemos que convivir con ello, oye, es así, ¿eh? No vivimos en una vida que es fácil, tiene una finalidad y es, en primera instancia, cómo estamos, que es lo que estamos viendo, cómo estamos, cómo estoy, cómo puedo saber yo cómo estoy, cómo puedes saber tú cómo estás, pues solamente cuando vienen pruebas. Y ahí las pruebas como un espejo, lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Es como un espejo en el cual, pum, te miras y dices, ostras, qué feo soy, ¿no? Normalmente diríamos eso, qué feo soy, porque no somos guapos, hermanos. Espiritualmente, como seres caídos, no hay nada bueno, demasiado bueno o nada bueno en nosotros. Y lo único bueno que hay es a Cristo, pero nosotros mismos, por nosotros mismos, poca cosa o nada. Y ahí es donde decimos, Señor, hay mucho curro, ¿no? Hay mucho trabajo.
mucho trabajo que tú tienes que hacer en mi vida. O sea que en primer lugar, lo que vemos es eso. Las pruebas sirven para ver cómo estamos. La paciencia se traduce, dice paciencia, la paciencia se traduce mejor resistencia o perseverancia. Es interesante. Porque no se trata de una paciencia negativa, ¿no? Como un no tengo más remedio que. Porque esto qué fruto tiene, qué virtud tiene eso en sí mismo. Sufrir por sufrir no es lo que Dios quiere. Es perseverancia en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, perseverar. Estar en victoria en medio de la prueba. Esa es la verdadera paciencia. Esa es la verdadera paciencia. O sea, le estoy pasando mal, me ha caído el muro, si estoy pasando mal, cada uno, esto es lo más recurrente en mi caso, pero aún estoy entero, ¿no? Tengo ese problema familiar tan grave, me afecta, pero aún estoy entero. O sea que en primera instancia, la prueba que viene, y puede ser como padres a través de los hijos, como maridos a través de las esposas y viceversa, o cualquier otro familiar cercano, cualquier cosa, o cualquier otra cosa, en primera instancia esto sirve para que podamos entender en primer lugar cómo estamos y realmente tenemos ese aguante que necesitamos siempre de parte de Dios y nunca mejor dicho, y por lo tanto tenemos que buscar más a Dios, ¿verdad? Y en segundo lugar, lo que vamos teniendo de parte de Dios, ponerlo en práctica de manera que podamos decir, tengo esta prueba, es dura, es muy difícil, pero aún puedo levantar la cabeza. Como poco puedo levantar la cabeza, puedo estar entero. Claro, la meta, ¿os acordáis? Era tener sumo gozo. Esta es la meta. Pero bueno, voy en esa dirección. A lo mejor aún no tengo sumo gozo, pero voy en esa dirección. Eso cuando es así, cuando uno reconoce que Dios es soberano y que Dios tiene la última palabra en tu vida, en la mía y en todas partes. Pero de verdad, no solamente una doctrina aprendida, que es el inicio, pero que tú y yo estamos viviendo esa doctrina, la estamos viviendo. Y cuando la estamos viviendo, cuando realmente es una realidad en nuestras vidas, entonces sí estamos avanzando hacia el sumo gozo. Porque hermanos, en esta vida, tenerlo todo bien y guay, ¿ya me entiendes? Por guay, como predican algunos por ahí, el cristiano es llamado a ser feliz. Pues no eres llamado a ser feliz, porque si eres llamado a ser feliz, es una utopía eso. Eres llamado a resistir en la gracia de Dios y vencer con la gracia de Dios, y no hay otra. Y si eso produce felicidad, que vaya usted a saber lo que es eso de la felicidad, es un concepto muy greco-romano, no es un concepto bíblico como tal, es un concepto más bien que tiene que ver con el alma. Pero si en un momento dado pues tener alegría y la felicidad, ahí cantaba esa canción mexicana, ¿no? La felicidad, el domingo pasado, me acuerdo que sonreías. Pues muy bien, fantástico que se ha añadido, está muy bien, pero esa no es la meta, ni es nada de lo cual sostenernos, porque uno no se puede sostener con la alegría, uno se sostiene en la gracia, no en la alegría del alma. Amén. Todo eso vamos a ir hablando, hermanos, porque la verdad es que es muy interesante. Pero bueno, paciencia se traduce mejor resistencia o perseverancia. Resistencia o perseverancia. ¿Cuándo? Cuando todo va aparentemente bien y es fácil. Hombre, es muy fácil perseverar cuando todo va bien. Eso de tú es muy catalán, ya lo sabéis. Es muy fácil, pero cuando es difícil, cuando es complicado, entonces es cuando realmente esa paciencia se manifiesta, o se le tiene que manifestar, y es un fruto inconmensurable, es un fruto súper precioso, que es un milagro, porque es la obra de Dios en tu vida, no es otra cosa. Entonces, por medio de las pruebas, un cristiano aprende a resistir con tenacidad la presión de una prueba hasta que Dios la quita en el tiempo designado por él, porque también es verdad eso,
de tal modo que el creyente pueda apreciar los beneficios obtenidos. O sea, damos gracias a Dios porque el Señor no permite una prueba, como veremos ahora, más fuerte de la que podamos resistir, ¿no? Sino que ahí está. Veremos que en el griego la palabra que se traduce por prueba se traduce también por tentación, y hay que saber diferenciar cuando es una cosa y cuando es otra. Pero bueno, no me quiero anticipar. Pero Dios permite una prueba, vale, la permite. Es fuerte, sí. ¿Tiene un fin? Sí. ¿Y si no? ¿Y si no tiene un fin? ¿Y si parece que persevera y persevera esa prueba? Pues eso ocurre, ¿no? Pues entonces es cuando tendremos que buscar al Señor qué es lo que está pasando con esto. Y pueden ser muy diferentes cosas, no tiene por qué ser una sola explicación, sino explicaciones diferentes. Pero normalmente las pruebas que vienen al nivel que estamos hablando son pruebas puntuales que nos ayudan a ver primero cómo estamos y dos, cómo tenemos que estar. Que es lo que estamos diciendo, ¿no? Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto es lo que Dios quiere, que no nos falte cosa alguna. Aquí en esta vida no está hablando en términos materiales, está hablando en términos reales, verdaderos, no solo materiales. La paciencia es imprescindible para un carácter cristiano y su desarrollo, por eso deberá tener su obra completa, es decir, su desarrollo maximizado con el objetivo de ser perfectos. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, claro, ser perfecto, bueno, esa es la meta. Esa es la meta. El ser perfectos no es una referencia a una perfección libre de pecado, porque nadie puede cumplir con eso en esta vida, en este cuerpo. Es imposible. Pero sí es posible entender esa perfección en cuanto a madurez espiritual. Eso sí. Porque diríamos, no, es que seremos perfectos en la gloria. Hombre, eso es indudable. Eso lo sabemos. Pero estamos hablando del aquí y ahora, estamos hablando de este tiempo, estamos hablando de nosotros estando en nuestros cuerpos físicos. Porque si estamos aquí es porque tenemos un cuerpo físico, eso lo sabemos, ¿no? Claro, Miguel, lo sabemos. Muy bien, es en ese tiempo, en este tiempo que tenemos aún un cuerpo físico de lo que estamos hablando. No estamos hablando ahora mismo en tiempos de eternidad. En la eternidad será diferente, pero aquí y ahora, este es el contexto de lo que está hablando Santiago. Es evidente, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que entender esa perfección? Como algo absoluto, como un absoluto, es imposible. No podemos ser como Jesús, aunque Jesús es nuestra meta, pero no podemos ser como Él. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de madurez espiritual. Eso sí, Dios quiere que crezcamos en madurez espiritual, seamos maduros. Y para ser maduros espiritualmente, tenemos que ser gente que está probada en la prueba, bajo la redundancia, y obtiene paciencia. Porque si no, es lo de siempre. Yo soy un cristiano fabuloso cuando todo va bien. Pero cuando me pican aquí, o me rascan allá, o me dan un pequeño azotito, entonces ya, ya no soy, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es? Y ahí explota y sale el carácter verdadero. Pues no eres maduro, estás engañado. Da gracias a Dios que permite algo así para que veas cómo estás. Pero es que yo llevo ya tantos años en el Señor, pues mira, pues no os has aprovechado bien, es la verdad. No los has aprovechado bien, pero bueno, estás vivo, estás en tu cuerpo, aún hay esperanza. Podemos mejorar, podemos cambiar. A veces caemos en las tonterías más grandes. ¿Pero cómo he podido caer? Bueno, porque venía de canto. Venía así de canto, no lo has visto venir. Pero también se aprende eso. También se aprende eso. A verlas venir de canto, ¿no? Y enseguida la coges y dices, estos reflejos. Porque claro, si la ves venir así, de frente, y te quedas así, y ¡pum!, te da, y reaccionas mal, entonces es que realmente tienes aún mucho recorrido. Tienes que tener mucho recorrido, quiero decir. Te falta bastante. Porque la has visto venir y no has sabido reaccionar. Es porque has sido muy feliz, muy contento, todo va bien, pero ha venido la prueba de frente y no has sabido superarla. Pues si no la has sabido superar, razón de más para que te haya venido. Y luego te va a venir otra, para que veas que realmente la has superado, o no, o un poco. O sea que la vida cristiana es una vida de pruebas, es que no hay más. Es así. Es así. Y cuantas más pruebas, mejor. Es indicativo de que Dios nos ama más.
Yo al cristiano que todo le va bien siempre, y todo es maravilloso, y todo es de color rosa, azul, y rosa y azul, sí, más o menos, y todo es así, yo digo, no entiendo. I don't understand. No entiendo nada. No entiendo nada. Algo está fallando ahí, algo está fallando. Y cuando veo a un cristiano que no recibe más que pruebas y golpes y tal, le puedo decir, o eres, o tienes mucho que aprender y Dios te lo está enviando todo de golpe, o realmente Dios te quiere mucho y quiere que seas muy perfecto. No lo sé, no sé, cada uno ya que llega a sus conclusiones. Cada uno tiene que llegar a sus propias conclusiones, porque eso es muy personal, ¿verdad? Pero si hay pruebas, significa que Dios está contigo. Si tú no estás pecando, llevas una vida que entiendes que es agradable a Dios, que tu corazón no te redarguye, sino que tú estás haciendo todo lo que puedes hacer, y aún así te vienen pruebas, Dios te ama mucho. Pero es decir, Dios, amame menos, o sea, no te esfuerces, Señor, ya, con un poquito de tu amor, Dios. No, Dios te ama como te ama, ya está. ¿Vale? Bien, la aprobación de la fe capacita a los creyentes para tener una comunión más profunda con Dios y una confianza mayor en Cristo, cualidades que a su vez producen un carácter estable, piadoso y justo. Piadoso significa que le da la gloria a Dios, es un carácter que busca el agradar a Dios. Eso significa piadoso. ¿Eh? ¿Qué significa? Dice ser cabales. Cabales implica integridad. Algo cabal es algo íntegro, algo entero, algo que no está fraccionado, sino que es íntegro, cabal, completo, ¿vale? Es una palabra en griego cuyo significado literal es todas las partes como un todo. Es decir, que aunque sea un todo compuesto por varias partes o las que sean, pero al ir juntos, esto es cabal, esto es completo. La verdad de Dios está formada por muchas verdades, diferentes verdades, son diferentes aspectos de muchas cosas. La verdad es mucha, pero se complementa y es una sola cosa, es cabal. ¿Vale? Y Dios quiere que seamos de una pieza para Él. Versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, bueno, levantemos la mano, hermanos, seamos humildes, levanta la mano, para que, a ver, ¿quién tiene toda la sabiduría? Bueno, por lo tanto tenemos que pedírselo a Dios. Todos los tenemos que pedir a Dios. Los que no habéis levantado la mano también. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Esta es la promesa. Yo no creo que la palabra de Dios mienta. Lo que dice es verdad, ¿no? Si pedimos sabiduría, esa es una oración que Dios va a responder siempre. ¿Vale? ¿Con qué finalidad? Para agradarle. Ahora, los oyentes judíos de Santiago entendían esto como una referencia a la comprensión y las habilidades prácticas que se requieren para vivir de una manera que glorifique a Dios. Toda la epístola de Santiago va dirigida a una acción pragmática, práctica. Vivir conociendo, entendiendo y haciéndolo. Esa es la mentalidad judía, además. No filosófica, etérea, mística, que era la mentalidad griega. No, no, no. Para el judío, decía, ¿cómo se hace esto? Toma nota. Punto 1, pam, pam, pam. Ah, muy bien, lo entiendo. Punto 2, tan, tan, tan. Punto 3, tan, tan, tan. Punto 4, los que sean. Vale, gracias, ahora ya sé cómo hacerlo. Por eso los judíos han triunfado siempre. Son gente muy inteligente. Han triunfado en todo lo que es hacer cosas, conseguir cosas, levantar una nación de la nada, después de un holocausto. O sea, una cosa que dices, esta gente... Pero es también por su mentalidad. Es una mentalidad muy pragmática. No se pierden en vericuetos, en historias. No, no, van a lo práctico. Eso en ese sentido es bueno, ¿no? Y entonces Santiago les habla a ellos en esa mentalidad. Cuando habla de sabiduría o falta de ella es para hacer lo que es correcto, lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, es lo que digo, nada simple teoría o especulación filosófica, hay gente que son teóricos. Yo me acuerdo de uno hace años en esta iglesia, estábamos en otro local, que decía, hablaba mucho y mucho y mucho, era el hijo de su madre, venía él y su madre, sí me acordaré, eran peruanos creo, me acuerdo de eso, no me acuerdo cómo se llamaba. Y el hombre hablaba y hablaba y hablaba y tenía una verborrea ahí, y decía, no, es que yo soy un teórico. Y yo pensaba, ya,
Ya, pero que eres un teórico, sí, porque tú de fruto poco. No hacía nada en la iglesia, nada, pero hablaba. No hacía nada, pero hablaba. Y él mismo confesó, no es que yo soy un teórico, soy un teórico. Ya, pues, ¿Dios se agrada de los teóricos? No, ¿por qué? Porque dicen pero no hacen. Por eso Santiago luego habla de las obras. Entonces, está bien saber cosas y decir cosas, y claro que sí, si nadie niega eso, pero tiene que ir compensado. Porque si uno habla mucho pero luego no hace nada de lo que dice, pues es un teórico, pero no va muy lejos. ¿Eh? Estoy hablando de algo que pasó hace 30 años, ¿eh? Por ahí, o sea, que agárrate. Diréis, Miguel, ¿qué memoria tienes? No, algunas cosas sí, otras no. Bien, la práctica. Solo esa clase de sabiduría divina capacita a los creyentes para mantenerse gozosos y sumisos en las pruebas de la vida, desde luego. Santiago insta a pedir a Dios esa sabiduría. Este mandato es una parte necesaria de la vida de oración del creyente. Por medio de las pruebas, Dios se propone que los creyentes dependan más de Él como resultado de haberles mostrado su propia insuficiencia. Esto es clave. Cuando uno entiende su propia insuficiencia, entonces es cuando empieza a estar capacitado para obtener algo de Dios. Cuando alguien se cree que tiene algo y que con eso ya puede manejarse, no va a recibir nada de Dios. No va a recibir nada pues porque Dios no malgasta las cosas. Dice, pues ya tú crees que ya tienes, pues espabilate. No, pero es que Señor, yo creo que... No, si tú ya tienes. Tú ya tienes. Dios usa de ironía muchas veces. Tú ya tienes. Está. Con nosotros, no, dice, si nosotros reináis, dice Pablo, ¿verdad? A los corintios, si nosotros reináis. Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos con vosotros, pero vosotros ya estáis reinando ya. Entonces, bueno, para los amilenaristas que creen que el reino es ahora. ¿Eh? Entonces, es mucho mejor ser humilde. Y ser humilde es reconocer la realidad, que es lo que lo dijo Esther antes, creo. Sí. Es reconocer la realidad, no solamente la verdad, porque la verdad es Cristo. Entonces, vas a reconocer a Cristo y hasta los demonios la reconocen. O sea, no es suficiente con eso. Es reconocer tu realidad. Tú con... Vale, estamos hablando de la insuficiencia. Y la insuficiencia es lo propio del ser humano y del cristiano también. O sea, la insuficiencia. ¿Quién es suficiente? Dios es suficiente. ¿A quién tenemos que apelar para esa insuficiencia quede a un lado y podamos ser suficientes? Pues al Señor. En Cristo somos completos. A pesar de que no lo pueda parecer según las circunstancias de la vida. Pero es así. Bien, Dios tiene sabiduría en abundancia, disponible para todos los que la busquen con sinceridad. Buscar con sinceridad significa buscarla de verdad. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago utiliza muchas veces este tipo de alegorías, porque es también muy típico de la mentalidad judía, estas comparaciones, ¿no? Entonces, deben ofrecerse oraciones con confianza esperanzada y tranquila en un Dios soberano y no dudando nada. ¿Qué es dudar? Porque a veces dudamos, ¿no? Tenemos dudas. Sí, no, sí. Cuidado, a ver a qué tipo de duda se está refiriendo la palabra. La duda tiene que ver con estar dividido entre pensamientos diferentes dentro de uno mismo, no solo como resultado de alguna indecisión mental, que eso es típico, ¿no? Sino más bien por un conflicto moral interno por desconfianza en Dios. Es decir, es poner en duda, dudar es poner en duda, valga la inmensa redundancia, de alguno de los atributos de Dios. Es decir, cuando un cristiano profesante, que profesa ser cristiano, dice, a ver, yo sí creo en Dios, yo creo que Dios todo lo puede, pero yo creo, no sé, ¿qué voy a decir? Que Dios no siempre puede hacer lo que quiere hacer, porque a pesar que tiene todo el poder, pero está autolimitado, porque o algo por el estilo. O sea, eso es dudar de la capacidad soberana de Dios. O sea, si tú me estás diciendo que Dios, que tiene todo el poder, no lo hace porque tiene algún tipo de alguien que le está impidiendo, alguien, porque tiene que ser alguien, que le está impidiendo ejercer su soberana voluntad, entonces tú estás realmente negando la sabiduría
Perdón, estás negando la soberanía, quiero decir, de Dios. Es así, la estás negando, porque estás diciendo que Dios puede, pero no siempre puede. Por lo tanto, no puede. Si alguna vez no puede, es que no puede. Es un ejemplo, ¿verdad? En esto los arminianos tienen un gran problema. Porque, claro, si todo lo dejan a la elección humana, entonces lo que me están diciendo es que el hombre elige aceptar o rechazar a Dios en base a su propia voluntad. Y entonces Dios queda marginado, queda a un lado. Esto es un gran problema. Están dudando, de hecho, están dudando de la soberanía de Dios. No digo que lo hagan con mala fe, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo con eso que los arminianos se van a ir al infierno. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que tienen un problema doctrinal muy gordo. Muy gordo. ¿Sabes? Es un ejemplo que digo de paso. O sea, si todo depende de la elección humana, que está por encima de la elección divina, pues entonces tenemos un Dios pequeñito, tenemos un Dios que no es Dios. Bueno, lo tendrás tú, pero está mal, si estás dudando realmente de los atributos de Dios. Estamos hablando de esto cuando habla de sin dudar nada. ¿Cómo se puede llevar eso a la práctica? Sí, yo creo que Dios es muy bueno, pero Dios, no estoy muy convencido de que Dios vaya a hacer su perfecta voluntad en mí, por la razón que sea o por el motivo que sea. Ese es el tipo de duda de que está hablando. ¿Vale? Entonces, eso no es fe, eso es lo contrario a la fe. Porque el que fe espera en Dios. El que tiene fe espera en Dios. ¿Me sigues? Pero el que dice, bueno, sí, pero no, no, pero sí, es que claro, es que no sé si al final Dios va a hacer su perfecta voluntad en mi vida porque yo soy muy malo, o porque el mundo el mundo está muy mal, o por lo que sea. Yo no sé si Dios va, yo no sé si Dios va. No, perdona, Dios va a hacer todo lo que va a querer. ¿Tú estás poniendo en duda a Dios? ¿Estás diciendo que el problema es superior a Dios? ¿Un problema superior a Dios? Sí, tienes un gran problema teológico. Y si se lo llevas a tu corazón, entonces tienes un problema añadido. Por eso dice Santiago, sin dudar nada. Porque Santiago no está diciendo, tú pídele a Dios que verás cómo Dios te resuelve eso, por ejemplo una enfermedad, ¿no? Dios te va a sanar seguro. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que a pesar de la enfermedad, y aunque esa enfermedad te lleve a la muerte física, vamos a decir, el peor de los casos, o más triste humanamente hablando de los casos, sea como sea, si esa es la voluntad de Dios, eso va a ser lo que Dios va a querer. No, y por tanto, no dudamos de dos cosas, no dudamos de la capacidad de Dios para hacer lo que puede hacer, y no dudamos de la capacidad de Dios para hacer lo que quiere hacer. Las dos cosas. Dios todo lo puede y todo lo quiere. Todo lo que quiere, quiero decir. ¿Me explico? Básicamente ahí se resume el tema de la duda. ¿Vale? Ahí está, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Pues la onda es las olas, ¿no? La persona que duda sobre la capacidad o la disposición de Dios para brindar su sabiduría es como el mar revuelto y agitado que se mueve de un lado a otro con sus olas incesantes y que nunca se puede quedar calmado. Ese es el dibujo de la cuestión. Es todo lo contrario a la paz que genera la confianza en Dios. Claro, el que se llama cristiano y vive así, en esa intemperancia constante, ¿cómo va a tener paz? Es imposible, no puede tener paz. La paz no la produce el alma, la paz no la produce la alegría o la falta de ella. La paz es algo mucho más interno. La verdadera paz la da el Espíritu Santo en el hombre interior. Para eso tienes que ser de Dios, claro. El que no es de Dios profesa serlo, pero no lo es, eso es otro cantar. Versículo 7, no piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, claro. El que duda de Dios no puede recibir nada de su parte porque sin fe es imposible agradarle. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, número uno. Es decir, cuando dice que crea que le hay, es que Dios es como Él dice que es.
No como uno se imagina que es, sino como la Biblia dice que es Dios, ¿vale? Y que es galardonador de los que le buscan. Ahora uno puede pensar, no, no, Dios es todopoderoso, Dios es esto, Dios es lo otro, pero Dios no se va a ocupar de mí, porque, como dicen por ahí algunos, dicen, o muchos dicen, con todos los problemas que hay en el mundo, ¿cómo Dios se va a fijar en mí? Con todo el trabajo que tiene Dios. Tienen un Dios enano, pequeñito, un mini Dios. Dios tiene todo el poder. Y si Dios está, si a ti te pasa como verdadero creyente, te está pasando algo que dices es desagradable, es tal, lo que sea, lo que quieras añadir, pero Dios lo está permitiendo, es porque Dios está usando eso a tu favor, no en contra tuya. Y no es que Dios se haya olvidado de ti, todo lo contrario. Ahora, también es verdad que uno tiene que hacer lo que entiende de parte de Dios que tiene que hacer, si es que tiene que hacer algo, o puede hacer algo. Puedes es dejar a Dios que lo haga todo y tú ser inoperante, inconsecuente, inactivo y estar ahí, pues bueno, pues yo... No, tú tienes que poner en práctica, en marcha, todo lo que entiendes que puedes hacer. Y cuando ya no puedes hacer nada más, entonces espera en Dios. Y que Dios hará lo que tenga que hacer en la medida que tenga que hacerlo. Ahora, lo más importante no es el problema que tú tienes, lo más importante eres tú para Dios. O sea, Dios lo que quiere es tu bien eterno. Más que solucionarte esto o aquello, lo de más allá, que siempre es temporal. ¿Me entiendes? Entonces hay que verlo desde la perspectiva divina, no desde nuestra perspectiva, sino de la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios lo ve? Y Dios lo ve desde la eternidad para la eternidad. Es así. Hermano, si esta vida es un soplo. Un soplo. La vida es la que viene. Pero esta vida es importante para luego vivir la vida que tendremos que vivir. Esta vida es importante para eso. Cómo estamos delante de Dios, cómo avanzamos con Dios, cómo le obedecemos, esperamos en Él, hacemos lo correcto delante de Él, le agradamos, vivimos una vida que realmente le agrada, o vivimos egoístamente pensando en nosotros mismos, teniendo a Dios como alguien que suple nada más y ya está, y poco más que eso. Pues así será la vida eterna también. ¿Vale? Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una traducción literal de la expresión griega denota una división de la mente o el alma entre Dios y el mundo. Esta es la descripción básica del hipócrita, aquella persona que cree en Dios en ciertas ocasiones pero deja de confiar en Él tan pronto llegan las pruebas o sus propios intereses egoístas, por lo cual no recibe nada de parte de Dios. Esto es lo que significa. O sea, cuando habla del doble ánimo, es doblemente, o sea, una mente dividida, en realidad está hablando de hipocresía. O sea, por un lado confiesa una cosa, pero por el otro vive otra y nada va a recibir de parte de Dios. Sí, seguramente era así. Santiago tenía en mente el tiempo de Elías, ¿no? Y acercándose Elías a todo el pueblo, y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Doblemente, dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque tenían la mente dividida. No se pueden servir a dos señores. No sé. Vamos a avanzar un poquito más, o sí, ¿no? No sé ni qué hora es. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Las pruebas y su resultado. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Esto es estos dos, bueno, es uno, es el versículo 9 creo que es. Es un versículo muy difícil de entender. Parece tan fácil, no es lo que parece en primera instancia. Porque si lo lees, esto es humanismo. Hay que saber entenderlo. ¿Qué es lo que Santiago realmente quería decir? Y que luego los judíos creyentes lo entendían perfectamente porque él les hablaba
en la manera que ellos podían entender. Nosotros tenemos que saber interpretar bien. Bien, en primer lugar, el hermano que es de humilde condición. ¿Qué nosotros pensaríamos que es el hermano de humilde condición? El pobrecito, que no tiene un duro, no tiene donde caerse muerto. Es hermano, pero es que ha ido tan mal en la vida y no tiene un techo donde cobijarse. Pobrecito va así por la vida, siempre enfermo, siempre mal, y pobrecito. Y ahí el catolicismo se ha cebado con este tipo de personaje. ¿Sabes? Incluso ha dicho que así tenemos que ser. Pobrecitos, y siempre sufriendo. Me acuerdo de mi abuela, por parte de padre, que decía, voy a traducir el catalán, si no lo entenderéis. Decía, nosotros somos de clase sufridora. Y toda la vida iba así, nosotros somos de clase. Y se enorgullecía de eso, de que era una sufridora. Y sufría por todo. Y cuanto más sufría, pensaba que más agradaba a Dios. Mal entendimiento de la palabra de Dios. Curas que enseñaban basura. No es eso lo que dice la palabra de Dios. No está hablando de eso. Tenemos que entender las cosas bien. El hermano de humilde condición, taipenos en griego, y que significa pequeño, significa humilde, modesto, que no pone en sí mismo su confianza, sino que la pone en toda la suficiencia de Dios. Ese es. Y el Señor Jesucristo lo dijo en el monte de las bienaventuranzas, cuando habló de los pobres en espíritu. Es lo mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de los creyentes que ponen sus fuerzas en Dios y no en sí mismos, sino en Dios, y buscan el agradar a Dios como sea. No importa si son ricos. No tiene nada que ver con lo material. Tiene que ver con la disposición del corazón. Esto nos rompe los esquemas. Por tanto, Santiago nos habla de ese cristiano pobre de espíritu, porque toda su dependencia la tiene en Dios y no en sí mismo y en sus meras posibilidades. Nada que ver con sufrir por sufrir, o tener poco, tener mucho, o ser pobre, ser rico. No es eso, en este caso. Dice la Cueva, que había sido cura católico, son estas disposiciones interiores más bien que la carencia de bienes de fortuna, las que aquí se contemplan. Este hermano debe gloriarse en su exaltación, por pequeño que parezca a los ojos de Dios, pues es rico en riquezas espirituales, porque está buscando el agradar a Dios por encima de cualquier otra consideración material. Estas son buenas noticias para nosotros, porque muy ricos no somos, ¿verdad? No, más bien no. Y nuestra dependencia es absolutamente de Dios, porque en todo. Y le tenemos que reconocer, y le reconocemos, porque no hay otra. Y los tiempos cada vez van a ser más difíciles. Y están ya siendo muy difíciles en muchos lugares del mundo para los cristianos. Aquí es donde se va a ver. Ahí es donde se va a ver y donde se ve si uno realmente es así o no. Ese cristiano humilde, es decir, que reconoce su necesidad, ¿me estás entendiendo? No que anda andrajoso, sino que reconoce su necesidad, es exaltado por parte de Dios aquí en esta vida, porque es aquí donde vale. La otra ya, Dios mío, la otra va a ser todo glorioso. Claro. Por tanto, puede haber un cristiano rico económicamente, pero totalmente dependiente de Dios. No es fácil, también es verdad. O sea, el problema de las riquezas es que uno se piensa que es algo o tiene algo porque tiene rico. Es una tendencia. Es una tendencia. Vale. Madre mía, de verdad. Vale, lo vamos a dejar aquí, hermanos. Ya lo dejamos aquí.